Facio y les voy a hablar sobre la pirámide de las necesidades de Maslow. Un poquito más para conocer a Maslow, vamos a decir algo de su biografía. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue el primero de 7 hermanos. Fue un niño bastante solitario, leía mucho. Al principio estudió leyes 3 meses, luego se dedicó a estudiar psicología. Se casó con Bertha Goodman, con la cual tuvo 2 hijos. Y se mudaron a Wisconsin. En Wisconsin conoce a Harry Harlow, con el que empezó sus estudios con los monos rasos bebé. En 1934 obtiene todos sus títulos, maestría y todo eso sobre psicología. Y allí en la Universidad de Wisconsin empieza a trabajar con Sorbe sobre la sexualidad humana. Más adelante, 10 años después, allí en la misma universidad, siendo directora, empieza a trabajar con Kurt Gonstein, que con él conoce lo que es el concepto de la autorrealización y empieza su interés por priorizar las necesidades del ser humano. Maslow decía que depende de la necesidad que tengamos es la que vamos a ir cubriendo. Por ejemplo, si tenemos sed y tenemos hambre, primero vamos a cubrir la necesidad de sed debido a que una persona no puede pasar tanto tiempo sin tomar agua como para comer. Igual que el oxígeno, o sea, nos podemos tapar la nariz, podemos tener sed y podemos tener hambre, pero la que vamos a buscar de cubrir primero es la del oxígeno. Entonces, por esto es que quiso priorizar las necesidades. Él las dividió en 5, entonces tenemos la primera, que es las necesidades fisiológicas o básicas, que es lo que es la alimentación, la salud, la respiración, descanso, el sexo, la comida. Esas son las necesidades fisiológicas, la necesidad de ir al baño. Luego tenemos la necesidad de seguridad, que es la de sentirse seguro, protegido, vivienda, empleo, quizás tener un seguro de vida, un HCM, tener vivienda, como ya lo dijimos. Empleo. Luego vienen las necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual, hacer amigos, matrimonio, todo eso está en estas necesidades sociales. Entonces dice, una vez que vamos llenando las necesidades o cubriendo las necesidades de comida, techo, vivienda, seguridad, hacer amigos, matrimonio, viene luego las necesidades de autoestima, que es reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Pues ya aquí nos encontramos, digamos, en un nivel profesional o en un nivel donde trabajamos y tenemos cierto estatus y queremos que sea reconocido por nuestra labor, pues entonces vamos adquiriendo esas necesidades o esa carencia. Luego que tenemos o que hemos cubierto estas necesidades de reconocimiento, llegamos a la autorrealización, que es el desarrollo del potencial. Una vez que somos un profesional o estamos en un área donde nos desenvolvemos bien y ya hemos sido reconocidos y tenemos todas las necesidades anteriores cubiertas, pues nos enfocamos en decir, ya llegué hasta donde quiero, ¿qué más puedo dar? Entonces empezamos quizás a hacer maestrías, especializaciones, y cómo a desarrollar un poco más el potencial que hemos alcanzado. Quizás para también obtener un poco más de reconocimiento, no solo en el área donde nos desenvolvemos, sino a nivel general, pues en el gremio donde nos desempeñamos. Aquí tenemos la pirámide completa, donde podemos ver la pirámide, se lee desde abajo hacia arriba, y están cada una de las 5 necesidades o carencias del ser humano. Maslow decía obviamente que dependiendo de cada persona y de su crianza, pues va a tener necesidades diferentes y se va a sentir en cada escalafón, de acuerdo a su personalidad y a su crianza, que esas necesidades estén cubiertas o no. La fisiológica, digamos que es una necesidad que todos necesitamos por igual, pero ya en lo que es de autoestima y de amor y de autorrealización, ya sí va variando de acuerdo a la crianza de cada persona. Maslow llama a todos estos 4 niveles anteriores necesidades de déficit o necesidades de. Si no tenemos demasiados de algo, tenemos un déficit y sentimos la necesidad por lograr obtener o llenar esa carencia. Un ejemplo de ello puede ser lo que vemos aquí en Venezuela, pues digamos, para que los jóvenes de ahorita o cualquier persona pueda llegar al último escalafón, que es la autorrealización, pues es bastante duro, ya que uno se queda estancado porque desde la necesidad de comida pues hay bastante carencia, hay personas que no tienen un techo,
Entonces, bueno, eso te va como frustrando y digamos que cierto estanque allí en las necesidades y pues obviamente tus necesidades y tus carencias van creciendo a lo largo del tiempo. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Carolina Rodríguez y me corresponde hablar de las metanecesidades y metapatologías de la teoría de Maslow. Metanecesidades. El ser humano, para su autorrealización o autosuperación, debe satisfacer sus necesidades básicas. Esto es según Maslow. La autorrealización nos permite estar en condiciones óptimas para lograr u obtener logros personales y así diferenciarnos positivamente del resto. Maslow también aborda de otra forma la problemática de lo que es la autorrealización, y es hablando de las necesidades impulsivas y de lo que se necesita para ser feliz. Dentro de ella hay una lista extensa, de las cuales quiero nombrarles lo siguiente: la integridad, la belleza, la bondad, la sinceridad, la justicia, el orden y entre otras. Las metapatologías. Cuando el ser humano no logra satisfacer sus necesidades de autorrealización, es allí donde surgen las metapatologías, cuya lista es completamente extensa como la de las metanecesidades. Y allí se manifiestan los siguientes: la invalidez emocional, el disgusto, el cinismo, la depresión, la deshonestidad, la repulsión y la no dependencia, entre otros. Maslow también afirma que las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas, pero las necesidades satisfechas nos permiten vivir una vida estable. La necesidad de autorrealización es cuestión de cada quien, es decir, cada quien tiene la decisión de autorrealizar su vida. Aquí podemos ver una lista de las metanecesidades y metapatologías. Cada metanecesidad tiene su metapatología. Vemos lo siguiente: la perfección con desesperanza, ningún motivo para trabajar. La necesidad con el caos o imprescindibilidad. La totalidad o finalidad con desintegración, indefensión, suspensión del esfuerzo y del enfrentamiento. La justicia con la ira, el cinismo, desconfianza, anarquía y egoísmo absoluto. El orden con la inseguridad, la simplicidad con la complejidad, la riqueza, totalidad o globalidad con la depresión, inquietud, pérdida de interés en el mundo y entre otras listas que también puede mencionar nuestro querido Maslow. Como todo filósofo o como todo estudioso, tienen sus críticas de acuerdo a sus teorías. Y vemos que Maslow también tuvo críticas. Una de ellas fue escoger un número reducido de personas que él mismo consideraba autoactualizadores. Otra crítica fue tanta limitación en la autoactualización. Otra tercera crítica sería: él se ocupa de cuánto nos preocupamos por nuestras necesidades básicas antes de lo que la autoactualización entre en escena. En un libro también se encuentran críticas a la teoría de Maslow, y es lo siguiente: dice que Manmon y Lawrence criticaron la teoría de Maslow por sus escasas evidencias de la existencia de este orden de las necesidades, es decir, lo que él habla en su pirámide. Muchas gracias. Mi nombre es María Hernández y en esta parte me corresponde hablarles de la teoría de Rogers. Primero veamos algunos conceptos desarrollados por él. El primero es la salud mental. Para Rogers es la progresión normal de la vida y por tanto, en contraposición, enfermedad mental sería la distorsión de esta tendencia natural. Rogers parte de lo que él llama tendencia actualizante, que sería la motivación que todos tenemos para desarrollar todos nuestros potenciales hasta el mayor límite posible, es decir, hacer lo mejor de nuestra existencia. Y otro concepto es el valor organísmico. Eso quiere decir que cada organismo sabe lo que es bueno para sí mismo. Ahora bien, el ser humano creó la sociedad y la cultura, que no siempre representan algo positivo para la sociedad.
La sociedad nos conduce a lo que Rogers llama condiciones de valía, porque según él, recibimos aquello que merecemos y no aquello que necesitamos. En nuestra búsqueda por merecer lo que necesitamos, la sociedad nos brinda una recompensa positiva condicionada, que lleva a los seres humanos a que su comportamiento no esté determinado por sus valores organísmicos ni por su tendencia actualizante, sino por la sociedad. Con el tiempo, este condicionamiento nos lleva a tener una autovalía positiva condicionada, porque nos valoramos si cumplimos con los estándares de los demás, pero como esos estándares no están basados en las necesidades individuales, es muy probable que no podamos complacer esas exigencias y que esto afecte nuestra autoestima. Para Rogers, el verdadero yo o self se encuentra en la tendencia actualizante y en la valoración organísmica, pero como la sociedad no está sincronizada con estos valores, sino que estamos forzados a vivir en función de recompensas positivas condicionadas, desarrollamos un ideal del yo que no es real, que está fuera de nuestro alcance. Este espacio entre el yo soy y lo que yo debería ser es lo que Rogers llama incongruencia, y para él esa es la definición de neurosis, es decir, estar desincronizado con el propio self o yo. Estas incongruencias ponen a la persona en una situación amenazante que genera ansiedad, y para defenderse de esto, la persona tiene dos defensas según Rogers: la negación, que es bloquear por completo una situación amenazante, y la distorsión perceptiva, que es una manera de reinterpretar la situación de modo que no parezca tan amenazante. El problema es que estas defensas crean una distancia todavía mayor entre lo real y lo ideal, y cuando las defensas se sobresaturan puede aparecer la psicosis. Para Rogers, para que haya un funcionamiento completo de la persona debe haber algunas cualidades. Primero, apertura a la experiencia, que es la capacidad de aceptar la realidad, incluyendo los propios sentimientos. Segundo, vivencia existencial, es decir, vivir aquí y ahora. Tercero, confianza organísmica, esto es hacer aquello que creemos que está bien. Cuarto, libertad experiencial, es decir, que nos sintamos libres cuando se nos brindan oportunidades. Y quinto, la creatividad, es decir, contribuir con la actualización de otros haciendo lo mejor posible el trabajo de cada uno. Finalmente, quiero hablarles de la terapia de Rogers, que primero se llamó terapia no directiva y que posteriormente se llamó terapia centrada en el paciente. Consiste en brindar un apoyo no reconstructivo en donde el paciente no dependa del terapeuta, sino que experimente sus introspecciones por sí mismo, y de esta manera puede hallar formas de mejorar. Es importante la técnica del reflejo, que consiste en presentarle al paciente una imagen de su propia comunicación emocional para que él mismo se confronte. Según Rogers, para ser un terapeuta y ser efectivo se deben tener tres cualidades: congruencia, empatía y aprecio positivo incondicional. Hasta aquí la teoría de Rogers. Hola, mi nombre es Yelian Peña y le voy a hablar sobre la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia desarrollada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl. Es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial y se centra en una voluntad de sentido, en oposición a la doctrina de Adler de voluntad de poder o la voluntad de placer de Freud. Dicho de manera más sencilla, la logoterapia es una terapia que ayuda a las personas a descubrir cuál es el sentido de su vida. Para entender la génesis de la logoterapia, es importante mencionar que Frank fue un prisionero de los campos de concentración, y él comenta que para poder sobrevivir, él tuvo que darle un logos a su existencia. Logos, la palabra logos en griego significa sentido. De hecho, hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido, que es donde él narra todas sus experiencias. Frank comenta que la logoterapia tiene tres pilares fundamentales. Número uno son los valores experienciales, que son los que tienen que ver con las vivencias que tenemos y a las cuales le asignamos un valor. Aquí se podrían incluir las experiencias pico de Maslow y las experiencias estéticas, como ver una buena obra de arte o las maravillas naturales. Pero el ejemplo más importante es el de experimentar el valor de otra persona a través del amor. El segundo son los valores creativos, que es el cómo llevar a cabo un acto, es decir, es el poner en práctica nuestros proyectos. Incluyen evidencialmente la creatividad en el arte, la música, la escritura y la invención.
También incluyen la generatividad de la que Erikson habló, que fue el cuidado de las generaciones futuras. Y el tercer pilar son los valores actitudinales. Estos incluyen virtudes como la compasión, valentía y el buen sentido del humor. Estos son los valores que desarrollamos al tomar una posición frente a lo que el mundo nos impone, lo que no podemos cambiar. Muchas veces tendremos que tomar una actitud ante lo que Frank llamó la triada trágica. Hay situaciones por las que inevitablemente pasa el ser humano. Él también lo llamó el triple desafío y está relacionado con el sufrimiento, el dolor y la muerte. Okay. Él dice que a pesar de pasar por esas situaciones, pues uno puede sacar una actitud positiva. Okay. Frank cree que el vacío existencial se llena con frecuencia por círculos viciosos neuróticos. Un ejemplo de ello es la ansiedad anticipada. Alguien puede estar asustado de sufrir ciertos síntomas relacionados con la ansiedad y llega a tener esos síntomas de forma inevitable. La ansiedad anticipatoria causa aquello mismo de lo que la persona está asustada. Un ejemplo de ello son los test de ansiedad. Una idea similar es la hiperintención, que sugiere el esfuerzo en demasía, lo cual en sí mismo previene de tener éxito en cualquier cosa. Uno de los ejemplos más comunes es el insomnio. Muchas personas, cuando no pueden dormir, continúan intentándolo siguiendo las instrucciones al pie de la letra de X cantidad de libros que han leído. Y por consiguiente, al intentar dormirse se produce el efecto contrario. Una tercera variante sería la hiperreflexión. En este caso se trata de pensar demasiado. Frank menciona a una mujer que, pese a haber sufrido malas experiencias sexuales en su niñez, desarrolló una personalidad fuerte y sana. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de acercarse al mundo de la psicología, encontró que en la literatura se mencionaba que tales experiencias dejaban a las personas con una inhabilidad para disfrutar de las relaciones sexuales. Y a partir de aquí la mujer comenzó a tener ese tipo de problemas. Otra de las técnicas de la logoterapia es la intención paradójica, que consiste en desear aquello de lo que tenemos miedo. Un ejemplo lo podemos encontrar relacionado con los trastornos del sueño. Siguiendo a Frank, si sufres de insomnio, no te pares en la noche dando vueltas, contando ovejas, moviéndose de lado a otro para conciliar sueño. Él dice, levántense y traten de mantener despierto lo más que puedas, que con el tiempo uno irá cayendo ya por cansancio. Otra de las técnicas es la dereflexión. Frank cree que muchos de los problemas tienen su raíz en un énfasis excesivo que hacemos sobre el mismo. Con frecuencia, si uno se aleja un poco de uno mismo y se acerca más a los demás, los problemas suelen desaparecer. Si, por ejemplo, tienes dificultad con el sexo y tratas de gratificar a tu pareja sin buscar tu propia satisfacción, las preocupaciones sobre erecciones y orgasmos desaparecen y las realidades reaparecen, o simplemente no hay que intentar complacer a nadie. De todas maneras, por más intereses que hayan suscitado con estas técnicas, Frank menciona que al final los problemas de las personas están realmente en la cuestión de su necesidad de significado. Por otra parte, él dice que aunque estas técnicas son un muy buen comienzo de terapia, no son bajo ninguna circunstancia la meta de lograr. Muchas gracias por su atención.